Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Isaías 55, 11. Las palabras de Dios representan su voluntad y están dotadas de poder para que esa voluntad sea efectiva. Tienen poder para crear, para impartir energía, vida y bendiciones espirituales, para juzgar y condenar, para levantar al hombre del sepulcro, para sanar y redimir. Cristo es la palabra o verbo viviente, en cuyas manos la voluntad de Jehová será prosperada. Ningún libro ha sido tan amado, tan odiado, tan reverenciado y condenado como la Biblia. Hay quienes murieron por su causa y otros se han convertido en asesinos creyendo que así la honraban. Se han levantado guerras sobre la Biblia y reinos han caído por sus palabras. Dios se ha revelado a sí mismo durante toda la historia. Esa revelación puede ser general, como la que es proporcionada por la naturaleza, la historia, la conducta humana, la conciencia, y se llama general porque está disponible para todos y apela a la razón. Sin embargo, el mismo sol que testifica del amante creador puede volver la tierra en un desierto que cause hambre. La lluvia puede crear torrentes que ahoguen a familias enteras. La misma montaña puede desmoronarse y luego aplastar a muchos. Y las relaciones humanas a menudo envuelven celos, envidia, ira y hasta odio que conduce al asesinato. El mundo que nos rodea nos da señales mixtas, confusas, generando más preguntas que respuestas. Revela un conflicto entre el bien y el mal, pero no explica cómo comenzó el conflicto, quién está luchando y por qué o quién finalmente triunfará. Pero también existe una revelación especial que Dios en su amor nos dio para ayudarnos a obtener respuestas a estas preguntas. Mediante su palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios se reveló a sí mismo ante nosotros en forma específica, no dejando lugar a dudas en cuanto a su carácter y amor. Su revelación vino primeramente mediante los profetas. Luego la revelación máxima se dio mediante la persona de Jesucristo. Hebreos 1, 1 y 2. Y mediante las escrituras, Dios penetra en nuestras limitaciones mentales, morales y espirituales, comunicándonos su anhelo de salvarnos. Veamos ahora un factor muy importante en el estudio de la Biblia, y es el tiempo. La Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida o la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos, pero la
enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. La presentación de su gran sistema de verdad no es tal que pueda discernirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie y solo pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y de un esfuerzo continuo. Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas, un poco aquí, otro poco allí. Cada evangelio es un suplemento de los demás. Cada profecía es una explicación de la otra. Cada verdad el desarrollo de otra verdad. El alimento es un elemento esencial para el crecimiento físico. La función de cualquier organismo vivo requiere una nutrición adecuada y constante. Así también es la vida espiritual. Encontraremos el alimento espiritual en el estudio de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Consagra tu tiempo a Dios a pesar de estar muy ocupado en cosas urgentes, porque el tiempo dedicado a Dios tiene un valor incalculable. Es necesaria una decisión consciente y un plan de acción para ser una persona saludable. Lo mismo sucede para tener una relación estrecha con Dios. El segundo punto que vamos a ver es el enfoque de lectura atenta, en el cual vamos a ver la relevancia que tiene el texto. Este método consiste en leer el texto bíblico cuidadosamente, palabra por palabra, atendiendo a la sintaxis y a la gramática, porque cada una de estas características del texto en cuestión es significativa. Puede ser necesario, y generalmente lo es, leer varias veces el texto. El Salmo 119, 111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La lectura es siempre significativa y agradable, como testifica el salmista. Este efecto garantiza que siempre habrá nuevas riquezas que descubrir. Es muy importante, al estudiar un texto, tener muy en cuenta el contexto, ya que un texto sin contexto es un pretexto. Ahora, ¿qué es el contexto? El contexto son los versículos que están antes y después del que estamos estudiando e incluso el capítulo entero. Se debe tener en cuenta el contexto histórico, es decir, el momento en que ha sido escrito el texto. El contexto literario, o sea, reconocer si el texto que estamos leyendo es una parábola, es un texto histórico, es una profecía, es un texto de la vida real. Reconocer qué tipo de literatura es el texto estudiado, si es poesía, si es simbolismo, si son frases idiomáticas. A veces, ante un texto que no entendemos muy bien, es conveniente leerlo en otras versiones de la Biblia.
Una hermenéutica bíblica correcta trata de descubrir el significado original de la escritura en su propio contexto y extraer de él principios para la aplicación contemporánea. Aclaremos que la palabra hermenéutica significa simplemente interpretación. Entonces, la interpretación bíblica correcta, como decimos, debe descubrir el significado original de la escritura para poder aplicarla a nuestro tiempo. Y esto es exégesis, que significa extraer del texto lo que ya está allí y no nuestras propias presuposiciones, que eso es eisegesis. En tercer lugar, vamos a ver un lugar, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto se refiere a Jesús. Muy de mañana, como dice el texto, era una expresión que se refería a la última vigilia de la noche, que abarca desde las 3 a las 6 de la mañana. Como en este caso era el comienzo del verano, el sol salía alrededor de las 5 y la primera luz del alba podía ser visible más o menos a las 3:30 en la latitud de Capernaum, que es donde estaba en ese momento Jesús. Por esta razón el texto dice, siendo aún muy oscuro. Jesús debe haber dormido muy poco, pues ya era tarde en la noche antes de que se fueran las multitudes que habían llevado sus enfermos a la puerta del hogar de Pedro, donde Jesús estaba sanando a los enfermos que llegaban. Deseado a todas las gentes, página 224. Fue a un lugar desierto, o sea, desde la casa de Pedro, ya cuando fue oscuro, Jesús fue a un lugar desierto, porque procuraba estar solo, donde no pudieran encontrarlo las multitudes, y allí oraba. Cristo oraba con frecuencia y con eficacia. Las maravillosas obras que él hacía eran hechas mediante el poder del Padre y las palabras que hablaba le eran dadas por el Padre. Juan 8:28 dice, según me enseñó mi Padre, así hablo. Aunque no tenía residencia estable, Jesús solía apartarse del ajetreo y del bullicio de la vida cotidiana para ir a un lugar solitario y tranquilo para pasar tiempo de calidad con su Padre. Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Si Jesús necesitaba esto para empezar cada día, ¿cuánto más nosotros? Un lugar tranquilo en tu casa o al aire libre donde puedas encontrarte cada mañana con Dios y sentarte a los pies de Jesús para aprender de su palabra. No te desanimes si surge alguna situación que te lo impide, pero insiste en esta idea. El cuarto punto es la belleza del texto. Prestar cuidadosa atención a la expresión poética del texto. El Salmo 119, por ejemplo, es un salmo acróstico compuesto de 22 partes, cada una de las cuales consta de 8 versículos. Esas 22 partes
corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo y cada una de las 22 partes comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. La primera con primera letra, el segundo párrafo con la segunda y así sucesivamente. Eso es un salmo acróstico. El primer versículo presenta el tema en torno del cual gira todo el salmo, que es la revelación de Dios a la humanidad. Tiene un total de 176 versículos. El tema de este recurso literario es instruirnos acerca de la perfección de la palabra de Dios a la cual se hace referencia en todo el Salmo. En la estrofa correspondiente a la letra Nun, que son los versículos 105 al 112, cada versículo se refiere a la ley de Dios con una palabra diferente. Por ejemplo, palabra, juicios, ley, mandamientos, testimonios, estatutos. Esta característica apunta a los diversos aspectos de la ley de Dios, sugiriendo su perfección. David, en medio de las vicisitudes de su vida borrascosa, mantenía comunión con el cielo por medio de la poesía y el canto. Cuán dulcemente se reflejan los episodios de su vida de muchacho pastor en las palabras: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Veamos ahora como quinto punto el estudio profundo de la Biblia. ¿Cómo podemos estudiar la Biblia en profundidad? Tenemos algunas sugerencias al respecto. Primero, orar. Mediante la oración invitamos al Espíritu Santo a ser nuestro guía y el enemigo huye. Segundo, leer y escribir. Escribir es muy importante, nos ayuda a reflexionar acerca de la palabra de Dios y a interactuar con ella a un ritmo que permite la observación, la interpretación, la aplicación y el compromiso. Escribir contribuye a poner orden en nuestras ideas. Tercero sería compartir con otras personas lectoras de la Biblia lo que has aprendido. Y de esa manera tenemos un mayor beneficio. Tenemos un tema en la Biblia que los cristianos tienden a pasar por alto: los detalles. Y se trata del relato de las codornices de Números 11. Allí se registra como en respuesta a los clamores de los israelitas en el desierto para comer carne, porque ya estaban, según sus propias palabras, hastiados del maná, ese pan tan liviano. Entonces Dios les proporcionó tantas codornices para comer que en un mes la carne les saldría por las narices hasta que la llegaron a aborrecer. Se narra que las codornices cubrieron el territorio de un día de camino a un lado y a un día de camino del otro alrededor del campamento, lo cual sería una zona de 64 kilómetros a lo largo y de casi 1 metro de altura sobre el suelo. Esto está en Números 11,
4 al 23 y 31 al 35. Debemos considerar toda la información de este relato como inspirado. Y la otra opción es considerar que algunas cosas son inspiradas y otras no. O simplemente la Biblia está enseñando que Dios sustentó milagrosamente a Israel en el desierto. Algunos críticos de la Biblia levantan cuestiones inquietantes con respecto a la verdadera cantidad de aves incluidas en Números 11:31. Si Dios hizo que las aves se apilaran hasta la altura de 1 metro en una zona de 4.096 kilómetros cuadrados, que es el producto de la multiplicación de 64 por 64, se presentan dos problemas enormes. Primero, cómo algunas aves morirían solo por la presión de las aves que se le amontonaban encima. ¿Qué haría Israel con los riesgos resultantes para la salud al comer ese tipo de carne maltratado así, y con los problemas ambientales que se podrían surgir de esta situación de amontonamiento de estas aves muertas? Y segundo, la cantidad de codornices que cada israelita tenía que consumir durante 30 días. Tendría que consumir cerca de 2.070 metros cúbicos de codornices. Este cálculo equivale a unos 23 metros cúbicos de codornices por persona, por comida. O sea, unos 3.000 kilogramos 3 veces al día durante 30 días. ¿Esto es creíble? La Biblia dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Es la Biblia inspirada plenamente o solo parcialmente? De acuerdo al método de interpretación de la Biblia seguido por la Iglesia Adventista, que es llamado método histórico, gramatical o lectura evidente de las Escrituras, que describe el enfoque que centra su atención sobre un análisis detallado del texto bíblico en conformidad con el idioma original en que se escribió y la situación histórica en que se dio el suceso. Esto fue establecido en el Concilio Anual de la Asociación General de la Iglesia Adventista en el año 1986, que se usaría este método de interpretación o hermenéutica, que es el método histórico-gramatical. Este método de interpretación bíblica reconoce, primero, que la Biblia es plenamente inspirada, o sea, no hay porción de la Biblia que no sea inspirada. B, absolutamente confiable. C, exclusivamente autorizada. Y D, totalmente consistente en todas sus partes, es decir, una parte no puede contradecir a la otra porque es el mismo autor el que las inspiró. Se trata de descubrir, bajo la guía del Espíritu Santo, cuidadosamente la identidad histórica, literal y gramatical de un pasaje bíblico particular en su contexto histórico. Este método histórico-gramatical está
opuesto al método llamado histórico-crítico o también alta crítica. La solución simple del problema de las codornices más sencillamente dice así. O sea, vamos a ver nuevamente el texto. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Números 11, 1 al 31. Bueno, Números 11, 31. La Biblia no dice que las codornices estaban empaquetadas en cajas sólidas o que estaban amontonadas hasta la altura de 2 codos, que es 1 metro de altura, desde el suelo, a través de un terreno de 64 kilómetros de extensión. Lo que la escritura dice es que las aves fueron arrojadas desde el mar junto al campamento y estaban aleteando a 1 metro del suelo en un radio de una jornada de camino. O sea que la Biblia sencillamente está diciendo que Dios hizo volar tan bajo a las codornices que cualquiera pudiera tomarlas con las manos o con unas redes que se usaban para cazarlas fácilmente y tomara cuantas deseara o las que necesitaba para saciarse. Todos los cálculos matemáticos que muestran que cada israelita tenía que comer 23 metros cúbicos de codornices por comida, con los riesgos ambientales como resultado de los restos de toneladas de aves, están errados. Cuando se pierde la fe en la palabra de Dios, el alma no tiene ninguna guía, ninguna seguridad. La juventud es arrastrada por senderos que se alejan de la vida eterna. La solución simple del problema de las codornices debe animarnos a confiar siempre en la palabra de Dios, como la revelación inspirada por Él. El 6º punto es una bendición doble. Tenemos que comprender que al estudiar la Biblia lo debemos hacer conscientes de que esta es diferente de cualquier otra obra literaria, pues las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Por tanto, es imperativo utilizar un enfoque espiritual al acercarnos a ellas. Como estudiantes de las Escrituras, debemos utilizar un enfoque espiritual con oración y una continua autoevaluación para asegurarnos de que somos guiados objetivamente por Dios y no influidos subjetivamente por nuestros prejuicios personales. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Se la puede estudiar en forma cronológica, o sea, libro por libro, como aparecen en el índice. En forma temática, o sea, tomamos todos los textos que hablan acerca de un tema. En paralelo con los libros del espíritu de profecía. Algo que nos dará mucha satisfacción y provecho es compartir con otros lo que hemos aprendido. Pueden ser hermanos de la iglesia, miembros de la familia o personas que quieran conocer las Escrituras. Cuando explicamos lo aprendido, desarrollamos la capacidad de sintetizar y consolidar nuestros pensamientos. Esto nos ayuda a retener el conocimiento. La doble bendición se da
cuando al compartir algo con otros aprendemos más del tema que cuando los estudiamos solos. Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de consuelo al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Lengua de sabios es traducido en otras versiones como lengua de discípulo. Este versículo se aplica primariamente a Cristo, quien vino a vivir como hombre entre los hombres y era guiado por la voluntad del Padre día tras día. Su misión era consolar e instruir a los que estuvieran cansados del pecado. El inquieto corazón del pecador solo hallará paz en la salvación que tan generosamente se ofrece por medio de Cristo. Esta también es nuestra misión y cuando la cumplimos obtendremos la doble bendición. ¡Cuán dulce! El Salmo 119, 103 y 104 dice: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. El salmista no tan solo había escuchado las palabras de Dios, también se había alimentado de ellas. Le eran más dulce que la miel. El Salmo 19:10 dice: Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. La miel es una de las sustancias naturales más dulces y un deleite para el paladar. Aún más dulces son para el alma los mandamientos de Dios. Una persona podría hartarse de la miel, pero nunca de los gozosos resultados de acatar la voluntad de Dios. La dulzura de la palabra de Dios sana nuestro espíritu y transforma nuestro carácter. Isaías 55, 1 al 13 es uno de los textos que más hermosura poética revela. No podría haberse hecho una invitación más bondadosa al hombre para que acepte las bendiciones de la salvación. Dios invita a los hombres de todas partes para que participen gratuitamente de su gracia. A todos los sedientos, venid a las aguas. No se necesitan dinero para conseguir estas bendiciones espirituales. Comprad, dice el Salmo. Las bendiciones de la salvación son gratuitas, pero solo pueden obtenerse al precio de todo lo que tiene una persona. Por eso dice comprad sin dinero y sin precio. Sin embargo, el hecho de poder obtener el mayor beneficio de las Escrituras requiere toda nuestra atención y aún el hecho de que renunciemos a algunas cosas que son contrarias a ella. Generalmente se gasta el dinero en cosas de poco o ningún valor, en lo que no sacia, lo que no satisface el hambre oculto de sus almas. Dios estimula a los hombres que coloquen su interés principal en las cosas espirituales y no en las materiales. Conclusión.
la respuesta del lector, o sea, ¿cuál sería nuestra respuesta al leer la palabra de Dios? En primer lugar, el lector de la Biblia debe tener en cuenta que esta es diferente de cualquier otra obra literaria, pues las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, por lo cual es imperativo utilizar un enfoque espiritual al acercarnos a ella. Segunda de Corintios 2, 13 y 14. Se debe ahondar en el texto bíblico con oración y con continua autoevaluación para asegurarnos de que somos guiados objetivamente por Dios y no influidos subjetivamente por nuestras agendas y prejuicios personales. Como no somos profetas, no podemos esperar que el texto nos sea revelado por medio de un sueño o una visión. Sin embargo, la oración es vital para obtener la comprensión de los textos bíblicos. En respuesta a ello, Dios enviará al Espíritu Santo para guiarnos en nuestro estudio del texto mientras buscamos diligente y sinceramente su significado. También será útil el intercambio de ideas con nuestros hermanos. El segundo lugar para tener una respuesta buena a la lectura de la Biblia es la apelación personal del texto. Tener en cuenta que el texto pudo haber sido dado a personas que vivían en un tiempo muy diferente del nuestro. Sin embargo, siempre tiene algo que decirnos de manera personal y a comprender y a aplicar sus enseñanzas en tu vida, en tu trabajo, en tus problemas, en tus relaciones familiares, tus amigos y colegas. Tercero, el carácter moral del texto. La palabra de Dios puede resultar explosiva en el sentido de que contiene enseñanzas capaces de provocar resistencia o respuestas negativas en el corazón humano, ya que exigen el sacrificio de nuestros ídolos y el abandono de errores largamente acariciados. Por lo tanto, debemos manejar esas verdades con cuidado, sabiduría y amor en nuestro trato con los demás. Lamentablemente, la palabra ha sido utilizada muchas veces para brutalizar y maltratar en lugar de redimir y elevar. Se han cometido muchos crímenes en nombre de la Biblia y se la ha usado para juzgar, menospreciar y dañar a las personas. El estudio personal de la Biblia está en el centro mismo de una relación vibrante y duradera con Dios. La palabra de Dios habla a nuestra realidad actual de manera significativa. Debemos encontrar la forma de mantener viva nuestra vida devocional mientras permanecemos en Jesús y en su promesa, que es: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Isaías 55, 11.